La familia de Jack viaja al otro lado del mundo para empezar de cero, pero en su lugar terminan luchando por sobrevivir en un entorno hostil, donde deben enfrentarse a situaciones extremas mientras intentan encontrar una salida segura de la ciudad. En el proceso se ven amenazados por fuerzas rebeldes y deben utilizar su ingenio para sortear los peligros que los acechan para mantenerse con vida. Acompáñame a descubrir esta impactante historia de acción y suspenso. Jack y Annie son los pilares de una dulce familia estadounidense que van rumbo a Tailandia, donde los espera un nuevo hogar. Sus pequeñas hijas se ven algo ansiosas y cansadas por el viaje. La más pequeña mantiene una conversación con un hombre simpático en el avión que luego le sería de gran ayuda. Nada más llegar a la empresa de acueductos que contrató a Jack no pasa a recogerlos, así que deciden irse con cualquier otra opción, cosa que Hackman le aconsejaría no hacer, ya que la mayoría de los que estaban allí los asaltaría. Por suerte para la familia de Jack, el amigo que hicieron en el avión viajaba constantemente y se ofrece a llevarlos al hotel debido a que él también se alojaría ahí. De camino notan que la ciudad a la que llegaron no era como pensaban. La pobreza e inseguridad inundaban las calles de esta ciudad. La primera noche en la habitación de hotel que les proporciona la empresa fue difícil. No funcionaban teléfonos, wifi o televisión. Todo era muy extraño. Su jefe no habían enviado a buscarlo ni tampoco se habían comunicado con Jack desde que llegó. En el bar del hotel se encuentran nuevamente con Hackman, con el que comparte una copa antes de ir a dormir. En la madrugada nota que Annie no estaba en la cama, sino que estaba en el baño llorando. La ciudad a la que habían llegado para vivir no era para nada de lo que ellos esperaban y esto la afectó notablemente. A la mañana siguiente Jack quiere saber algo de lo que está pasando en el mundo. Sale del hotel para buscar un periódico. Después de recorrer los pasajes de esta ciudad notablemente pobre, llega a dar con una tienda que vende periódicos, donde se hace entender como puede. Al salir de la tienda se encuentra con algo completamente inesperado. De un lado de la calle se aproxima la guardia local y del otro lo que parece ser rebeldes en contra del estado que atacan sin dudarlo. Esto lo deja en medio de una batalla civil donde el objetivo es acabar con los americanos. Vemos cómo estas personas no solo acababan con los americanos, sino con cualquiera que se interpusiera en su camino. Jack vuelve al hotel asustado y preocupado por su familia. En la recepción nota como una gran multitud logra entrar destruyendo y todo a su paso. En cuanto llega a la habitación le advierte a Annie lo que sucede y que deben irse. Mientras intenta explicarle lo que vivió, se dan cuenta de que su hija mayor Lucy había bajado a la piscina, a lo que sin dudarlo Jack sale en su búsqueda evitando no ser atacado. Al llegar a la piscina la saca justo antes de que los rebeldes llegaran a ella. La tomó en sus brazos y corren de nuevo a la habitación. Usando las escaleras de servicio están a punto de ser atacados, pero Hackman los ayuda y le dice que vayan al techo. Ambos toman a sus pequeños y corren al techo donde varios sobrevivientes también se resguardaban. Allí, hablando con los demás extranjeros, entienden que los rebeldes los atacan por tomar su planta de agua. Mientras todos se resguardaban, un helicóptero se asoma. Esto enciende una luz de esperanza, pero no era lo que parecía. Desde el cielo comienzan a disparar a todos, dejando acorralada a la familia de Jack. La única manera que él ve de sobrevivir es saltando al techo de al lado, algo peligroso pero necesario para la supervivencia. Con algunos golpes y asustados son los únicos en poder escapar. Es allí que Jack nota que el ataque era personal. Los rebeldes dejan claro que él trabaja para la planta de agua, así que no dejarían de perseguirlo. Por un momento logran conseguir un lugar seguro, pero eso durará poco, ya que un tanque se acerca para dispararle. El impacto derriba la oficina donde se escondían y solo deja ruinas, dichas que les ayudarían a esconderse al posterior ataque de sus perseguidores. En cuanto el peligro parece haberse ido, buscan ropa y un mapa con la idea de llegar a la embajada norteamericana. Jack consigue una motocicleta del estacionamiento y así escapan sin levantar sospecha. Mantener el rostro cubierto era clave, pues el objetivo eran los americanos. Camino a la embajada, que estaba solo a unas calles de allí, deben atravesar en medio de una multitud que buscaba destruirlos. Con mucho miedo y siendo un momento tenso para los cuatro, logran pasar sin ser descubiertos. Al llegar a la embajada norteamericana todo luce demasiado tranquilo, por lo que Jack decide investigar antes de traer a su familia. Esto fue una buena decisión, ya que la rebelión había acabado con todo allí. De la embajada sale un grupo que ve a Jack y comienza a perseguirlo de nuevo. Otra vez tienen que huir entre las pequeñas calles del lugar. Afortunadamente consiguen la ayuda de un anciano que se apiada de ellos y los esconde en su jardín. Aún así el grupo entra a buscarlos y si no hacen nada los encontrarán. Por eso Jack decide quitarles un para así defenderse. Esto lo delata y Annie interviene para que no lo descubran, no sin antes advertirles a sus hijas que no salgan por ningún motivo. La distracción ayuda a que Jack se haga con pero por desgracia no tenía cargas. Esto los deja indefensos ante los atacantes. El líder es despiadado y quiere lastimar a Annie frente a su esposo. Cuando ya no había salida para ninguno, Hackman aparece ofreciendo dinero para que los liberen. Con esa distracción junto a su compañero acaban con todos, excepto con el líder que logra escapar. Ahora tenían que salir en busca del refugio que Hackman conocía. Al llegar a la azotea de un lugar que frecuentaba quien los había salvado, les da algo de comer para que puedan descansar. Hackman les habla en privado y comenta que en un río cercano a unos kilómetros abajo está la frontera con Vietnam. El objetivo para lograr sobrevivir es llegar para pedir asilo político. Recordando aquella noche en el bar, ambos tienen una conversación donde Jack no para de agradecer, pero Hackman confiesa que la experiencia que posee es debido a que es parte del problema. Él y las compañías maliciosas llegan a lugares pobres como lo era esta ciudad para ofrecer servicios de acueductos, autopistas o cualquier otro tipo de servicio que obviamente no pueden terminar de pagar. Es allí cuando las personas como Hackman cobraban de forma violenta. Los líderes rebeldes que iniciaron todo esto tomando el poder fue porque se dieron cuenta que los esclavizarían al controlar los acueductos, así que muchos de los que los perseguían solo
defendían a su pueblo. Antes de partir duermen un poco para retomar fuerzas. El amor que tienen Annie y Jack es lo que los hacían tan fuerte como familia. Jack despierta en medio de la noche donde comienzan a disparar. En este enfrentamiento Hackmon es herido y en un último intento de ayudarlo se sacrifica para que puedan huir al río. Estaban tan cerca, solo necesitaban un bote para huir. Jack pone a su familia a salvo y logra conseguir un bote a cambio de su reloj y zapatos. Sin embargo, el líder rebelde junto a un nuevo grupo lo encuentran queriendo escapar. Eran demasiado como para enfrentarlos y era evidente lo que sucedería, pero Lucy, al ver a su padre en peligro, corre donde tristemente también es tomada y obligada a su padre. Es un momento de tensión absoluta donde Annie logra intervenir acabando de una vez por todas con el líder rebelde. Jack aprovecha ese momento para deshacerse de los demás y subir al bote. La fuerza con la que Jack y Annie luchaban para mantener a salvo a la familia era algo admirable. Ambos reman río abajo hasta llegar a la frontera con Vietnam. Un grupo de rebeldes les apuntan y amenazan desde la orilla mientras los guardias vietnamitas les ordenan no ingresar. Ya no tenían escape, así que solo deciden avanzar pidiendo por favor asilo político. Una vez dentro de los límites, los guardias defienden a las familias ya que estaban en aguas vietnamitas. Por fin todo había acabado, los cuatro son resguardados y llevados a un lugar seguro. Al fin vemos cómo disfrutan de la tranquilidad de estar vivo y Jack logró proteger a su familia por la que tanto luchó. ¿Y tú? ¿Qué tanto harías por tu familia? Si has llegado hasta esta parte, déjame darte las gracias por ver el video completo. Déjame saber cuál fue tu parte favorita de este resumen. Yo soy Víctor Cantillo y nos vemos hasta la próxima. Recuerda que si quieres apoyar mi contenido te invito a suscribirte al canal. También puedes darle a la campanita y activarla, de esa manera no te perderás ningún video.